El gusto de recibir, como cada martes también, a nuestro querido amigo y compañero Walter Brown, jefe de redacción de Cronista. Walter, ¿cómo va? Hola Diego, muy bien, acá estamos, siguiendo atentamente las alternativas de la negociación de la deuda que está teniendo novedades en las últimas horas y también esperando por el plan, le pongo signo de interrogación, para la salida de la pandemia. Muy auspicioso la palabra plan, aún con el signo de interrogación. Walter, Agustín Echevarne, viejo amigo de la casa también de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por estar Muy allí. bien, un placer, muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, lo que comentábamos al inicio del programa, ambos temas que también adelantaba Walter, los temas de la agenda económica sin dudas, la recepción de los bonistas y esta contraoferta presentada a última hora de ayer y sobre todo las medidas que lanzará el gobierno, todavía sin definiciones, pero que apuntan antes que nada a una gran moratoria y a un fuerte plan de obra pública. Tu opinión, Agustín, al respecto, en primer lugar. Bueno, el tema de la deuda, por supuesto, es importante terminarlo de salir adelante. La verdad que está mucho más cerca. Pensar de la primera a la última oferta, la Argentina mejoró 15.000 millones de dólares. De forma tal que fue aflojando, por más que sigue siendo una quita importante y se demuestra una vez más que el que le presta la plata a la Argentina pierde plata, ¿no? Pero bueno, si se llega al acuerdo, el problema que tiene la Argentina justamente es que la deuda sigue sin ser sustentable. Pero no es porque la deuda no sea sustentable. Lo que no es sustentable es el sistema económico que tiene la Argentina y no funciona. Y cuando vemos este, entre comillas, plan de salida de la pandemia y ayudas y demás, lo cierto es que tampoco cierra. Y no cierra porque primero el Estado no tiene plata y está emitiendo una cantidad de dinero muy, muy importante, que en algún punto va a ser un salto inflacionario. Y segundo, porque siguen creyendo que con la obra pública pueden sacar adelante el país. Es como que no comprenden, ni siquiera hay un diagnóstico razonable de por qué no funciona la Argentina. Y creo que ese es un problema que tampoco lo comprendían la gente de Cambiemos, ¿no? Y por eso me fue mal. Y por eso Argentina está peor, porque cada día estamos un poco peor, ¿no? Walter. Sí, Agustín, pensando en esto que decís y en todas las medidas que se escuchan sueltas y sin esta vocación de un plan, digo, el presidente Alberto Fernández señaló que no le gustan los planes, sino más bien los objetivos. Me planteo y te pregunto a vos, ¿cuál crees que tiene que ser el camino que debería empezar a desandar la Argentina para tratar de salir de esta grave crisis económica que está atravesando el país en el marco de un contexto mundial también muy complicado, ¿no? Y fíjate lo que nos ha ido pasando. El Estado ha ido creciendo, se multiplicó, pasamos de que gastaba el 25-26% del PBI a gastar el 45%. Pero eso no significó que mejoró la salud, la educación, la seguridad, todo lo contrario, yo diría que estamos peor que hace 20 años en todos esos temas. Entonces, ¿en qué se gastó la plata? Bueno, se empezó a distribuir plata y por eso tenemos hoy una cantidad enorme de planes sociales y demás. Pero del otro lado están los impuestos y tenemos esos 168 impuestos que fueron matando a la Argentina. Por ejemplo, vos sabés que ahora llegó el 30 de junio, fue el día de liberación fiscal de una parte de los argentinos, de los asalariados que tienen menores ingresos. Es decir, si sumás todos los impuestos y trabajaras del primer día de la mañana hasta la tarde para el Estado, hasta el 30 de junio trabajan para el Estado. Hay otras personas que todavía siguen trabajando para el Estado, que tienen salarios un poco más altos, y van a estar trabajando hasta agosto, hasta el 3 de agosto. Con lo cual, imagínate lo que pasa. Estamos todos trabajando para sostener un Estado elefantiásico e ineficiente. Entonces no nos queda plata para hacer otras cosas. Entonces te cuesta llegar a fin de mes. Si en cambio los impuestos fueran más racionales, menores y demás, te alcanzaría para comprar nuevos temas, para poder viajar más por el interior del país, para irte de vacaciones, te alcanzaría para comprarte un producto o contratar un servicio. Y cada vez que compras un producto, haces o tomas un servicio, generas empleo y riqueza. Entonces tenés más actividad privada.
Entonces, acá tenemos que desandar un camino donde el Estado fue creciendo y empezando a hacer un montón de cosas que no tiene que hacer y que para colmo hace mal lo que tiene que hacer. Tenemos ahora clarísimo, por ejemplo, el sistema de salud es un desastre. Tenemos la cuarentena más larga del mundo, la más estricta, ¿no? Y sin embargo, sigue aumentando todas las semanas el número de contagios, no llega nunca, parece que ahora va a llegar en agosto, y del otro lado matamos la economía. Y todo porque decimos que no tenemos un sistema suficientemente bueno como para atender a la pandemia. Y ni siquiera después de 4 meses de tiempo de tratar de adaptarte, ¿no? Teniendo más camas como han hecho en otros países y demás. Es decir, que eliminamos las libertades, agravamos el problema y terminamos teniendo una crisis económica muy importante que para colmo va a generar más muertos que la pandemia en sí misma. Agustín, ¿y por qué vos decís que hay otros países que la situación ha funcionado mejor? Pienso en España, Barcelona acaba de tener que volver atrás con sus decisiones, en Israel habían dicho de volver a las clases y también tuvieron que dar marcha atrás. En Estados Unidos, a cuyo presidente nadie lo puede acusar de ser este tipo con las libertades, tiene la peor relación en materia de salud de toda América. ¿Acaso es un problema solamente argentino? No, el problema no es Argentina. Argentina es el peor de todo, es uno de los peores. Es el de los más estrictos que ha tenido en temas de cuarentena y por lo tanto es el que va a tener una de las caídas más grandes, si no va a ser la mayor caída mundial en términos de PBI, de destrucción de empresas. Calculamos probablemente 100.000 empresas que están quebrando, un aumento del desempleo muy importante y la pobreza va a subir por arriba del 50%. Eso no va a ocurrir en otros países, o va a ocurrir en pocos países. Si comparamos con Uruguay, por ejemplo, Uruguay lo hizo mucho mejor que nosotros. Nosotros estamos en el puesto 61, 62, entre los países que peor lo han manejado en términos de muertos, ¿no? De cantidad de muertos por millón de habitantes. Uruguay está mucho mejor, está a 60 puestos más abajo, así que ha tenido muchos menos muertos por millón de habitantes. ¿Por qué? Por supuesto pueden decir porque tiene menor densidad poblacional, pero sin embargo, si comparás la zona de Montevideo con la zona de Manaus, en Brasil, tienen densidad poblacional parecida y Manaus tuvo muchísimos muertos y Uruguay no. Pero Uruguay hizo un método mucho más racional, a mi juicio, respetó las libertades individuales y dio a la gente que tenga responsabilidad individual. Es verdad, los uruguayos tienen mayor responsabilidad individual que los argentinos, porque cuando vos perdés las libertades, te desacostumbrás también en la responsabilidad individual. Y luego hicieron un método que para mí es mejor que el argentino, de cómo atacar la pandemia. En lugar de hacer estas estrictas cuarentenas durante muchísimo tiempo, contienen a los contagiados y a las personas que están cerca de los contagiados. Y además, los hisopados no los hacen en los hospitales y demás, sino que lo hacen en lugares ambulatorios. De forma tal que una persona va en auto, por ejemplo, le hacen un hisopado sin bajarse del auto y se vuelve a su casa. Eso es muy importante porque hoy se sabe que el virus se acumula en el aire. Esto se demostró en Bérgamo comparado contra Véneto. En Bérgamo muchísimos muertos, en Véneto muchísimos menos. Prácticamente menos que una gripe normal. ¿Por qué? Porque a la gente la atendían en sus casas. En lugar acá, concentramos a los enfermos en los hospitales y los concentramos en los hoteles. Creo que es un gravísimo error, creo que la están pifiando de una manera importante en Argentina. Y sigue aumentando la cantidad de contagios. Es decir, que pasaron 4 meses y no. Cuando mirás Europa, algunos países lo hicieron mal, como España, Italia, Inglaterra, que al principio no hicieron nada, después hicieron una cuarentena estricta, y después, pero aún así, la cuarentena fue mucho más breve, y hoy ya están abiertos. Hoy se circula en España, andan en avión, van a la playa, es decir, hoy tenés una cosa absolutamente más abierta, y ya terminó el problema. De hecho, hoy hay menos muertos que lo normal. Pero mirás cantidad de muertos por día por enfermedades respiratorias en España, hoy están debajo de lo normal, lo mismo que en Italia, lo mismo que en toda Europa. Con lo cual, aún en Suecia, donde no hicieron cuarentena, donde nunca cerraron las escuelas, y vos mirás el gráfico del pico de contagio fue hace 1 mes y medio, 2 meses, cayó y ya el nivel de muertos está muy por debajo de lo normal. Y si mirás el total de los muertos a nivel mundial, la verdad es que no son tantos.
Acá hay una enorme exageración por varios factores, pero por ejemplo, se aumenta el numerador. Se dice que son muertos de coronavirus todas las personas que son muertos con coronavirus. Pero el 96% de los muertos que estuvieron en Italia, por ejemplo, murieron con otra enfermedad adicional. Y el 59%, o sea, no una cifra pequeña, 59% tenían 3 enfermedades adicionales graves: hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias y demás. Y encima un promedio de vida de edad de 81 años. De forma tal que es un error creer que esto es grave para cualquiera. No, hay un porcentaje de la población que sí es una población de riesgo, pero la gran mayoría de la población no tiene riesgo del coronavirus. Entonces, lo lógico, me parece a mí, mucho más lógico, es lo que hicieron muchos otros países, que lo que hacen es contener a los posibles focos de contagio y dar todas las recomendaciones a la población para que cada uno se cuide. Pero claramente, si una persona tiene un riesgo alto, tiene que cuidarse más. Y si una persona es joven, tiene 40 años, ninguna enfermedad, y le afecta perder su trabajo, le conviene toda la vida ir a trabajar. Yo he visto videos espantosos donde el Estado usa a la policía para reprimir a la gente que quiere trabajar, incluso pegándoles, ¿no? Y sacándoles su moto de repartidor, una persona que quiere vender naranjas o lo que sea para hacerse el mango. Es absurdo, eso es realmente un crimen lo que estamos haciendo. Es un crimen de lesa humanidad. Además están afectando, incluso hay una entrevista que tienen que mirar muy importante, y ya uno que lo entrevisten, el decano de psicología de la UBA. Fíjense lo que él dice: hay daños irreversibles que están haciendo a muchos chicos. Algunos daños son reversibles y otros no. Pero, por ejemplo, hay chicos que ya están teniendo regresiones, empezando a hablar como bebés, perdiendo el control de esfínteres. Aumenta, por supuesto, la violencia intrafamiliar, aumenta las llamadas a 146, están aumentando los homicidios, va a aumentar la violencia, algo importante, están aumentando los muertos por enfermedades cardíacas. El ICVA, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, calcula entre 6.000 y 9.000 muertos extras. Se estandarizan por estos 2.000 y muy pocos hablan de los 6.000 o 9.000 que están generando por otro lado. Eso es solamente del tema del corazón. Sumar el cáncer, la depresión, los suicidios, la cantidad de... Están destruyendo a muchísimas familias. O sea, el efecto sobre la economía es un efecto sobre la salud también. Es decir, la salud no es solamente estar bien del coronavirus, es un conjunto de cosas. Y si a todas estas personas que le están destruyendo los ingresos, encima los metes durante 4 meses una presión, una olla, un volcán, una olla a presión fenomenal en su casa, les destruís los ingresos, después una presión psicológica enorme, y encima no los dejas salir a la calle. Es una locura lo que han hecho. Walter. Sí, Agustín, me quedé pensando en lo que decías y lo que está pasando en Europa y en los Estados Unidos. Ya atravesaron el invierno, la parte más ardua, más dura para la salud y también para la economía en medio de la pandemia, mientras nosotros recién estamos caminando los primeros días del invierno. Y allá ya se está trabajando y se está debatiendo un plan de salida que tiene que ver con la entrega de fondos, con planes de estímulo de multimillonarios, 700.000 millones de euros se habla en Europa y una cifra hasta 3 veces mayor en los Estados Unidos. Me pregunto, ¿es el camino que hay que seguir ahora, inyectarle dinero a la economía? ¿Vamos hacia un mundo en el cual va a haber más proteccionismo a partir de esto también? No, yo no creo que haya más protección, yo creo que eso se va a ir restableciendo. Hay un conflicto entre China y Estados Unidos, hay distintas cosas, pero el mundo va a ser cada vez más globalizado, no menos globalizado. Creo que eso a veces se repite, pero no creo que sea cierto. Lo que pasa es que para poder intervenir en la economía, para ayudar desde el Estado, tenés que tener un Estado que tiene crédito, es decir, que la gente crea en ese Estado. Entonces aumentan su deuda porque obviamente bajaron la deuda. Por ejemplo, Alemania, Holanda, Irlanda bajaron su deuda a la mitad de la que tenían. En los años buenos reducen la deuda a la mitad. Y ahora en este año, que es un año muy malo, que además yo creo que tomaron decisiones malas muchos países, no solo la Argentina,
aumenta la deuda. Y entonces pueden postergar impuestos o eliminar impuestos. Muchos van a eliminar impuestos, que creo que es la mejor salida, ¿no? Eliminar impuestos a todo lo que es el turismo, a los restaurantes, a todo lo que han sufrido más, que se están eliminando los impuestos durante un periodo de tiempo. Eso me parece que es muy sano, por supuesto las medidas de liquidez y demás también. Pero ¿cómo hacerlo en Argentina? Si Argentina no tiene crédito, Argentina está en default, Argentina lo que está haciendo es emitiendo, o sea, lo hace imprimiendo la maquinita. Pero al imprimir billetes con la maquinita, vas a generar un problema inflacionario muy importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a subir la pobreza y además vas a tener una crisis social muy fuerte. Se va a traducir en una crisis política, porque las encuestas ya están cayendo al presidente. Estaba encantado con sus encuestas altas con la cuarentena. Bueno, ya la imagen negativa está en el 40%. Y va a seguir subiendo. Y el presidente va a perder ese 18% de los votos extras de lo que es el kirchnerismo, porque la situación económica social va a ser muy grave. Y después va a perder también a los kirchneristas, que lo van a criticar por lo contrario, lo van a criticar porque quieren que sea más duro. Entonces va a terminar siendo un presidente muy débil, probablemente termine como Temer. Recuerden, Temer terminó con 2% de imagen positiva. Y lamentablemente va en ese camino. Ahora hay una cosa interesante. Si miramos lo que pasó en Brasil, con 2% de popularidad Temer, el Parlamento, que seguía siendo de mayoría de izquierda, empezó a tomar medidas como, por ejemplo, la desregulación laboral. Es decir, que los brasileños se dieron cuenta que por ese camino no va más. Y Argentina por este camino no va más, lo sabemos todos. Desde el primero al último, los argentinos sabemos que este camino no cierra. Lo sabemos todos. Lo saben los peronistas, lo saben los de Cambiemos, saben todos los diputados que hablan en privado. Todo el mundo sabe que esto no funciona. Entonces debemos empezar a hacer los cambios. Y tal vez la manera sea con Fernández, con poquísima popularidad, que no sea un adversario para nadie, porque nunca más va a poder ser reelegido ni nada. Y entonces que tal vez el Parlamento se ponga los pantalones largos y empiecen a hacer las reformas que son indispensables para la Argentina. Te estaba escuchando, Agustín, un breve aporte. En el Parlamento de Temer no había mayoría de izquierda. De hecho, una conjunción entre parte del partido de Temer y la derecha brasileña fue la que destituyó a Dilma Rousseff, ¿no? No había allí mayoría de izquierda, sino la suerte de Dilma Rousseff hubiera sido otra. Quería consultarte sobre grandes... Pero lo que pasó es que justamente algunos de los que apoyaban a Dilma dejaron de apoyarla. Dilma había Claro, pero no la de selección. izquierda. Los que lo dejaron de apoyar fueron justamente el partido de Temer, que el partido de Temer no es precisamente un partido de izquierda, es justamente una alianza que tuvo que hacer. No. Los partidarios de Temer de izquierda, como se llama el amigo Bolsonaro, teníamos que catalogarlo de marxista, y no es así. Temer es la centro derecha, que fue, de hecho, hasta el propio Partido de los Trabajadores criticó a Lula por esa alianza, que fue la que le permitió a Lula ser elegido. Bueno, ya vamos con eso. Pero digo, por fuera de esto, ¿por qué hay un montón de países cuyo PBI también va a caer en unos índices un poquito menores al de la Argentina, y que sin embargo tiene respuestas a tu criterio distintas a la manera que nuestro país está organizando la pandemia? Bueno, en realidad, todos los países que están cerca, por ejemplo, los que más están cayendo son, por un lado, los europeos, que hicieron cuarentenas, a mi juicio erradas, y después el que no hizo la cuarentena cae igual, por ejemplo, Suecia, porque está rodeado de países que van a caer fuertemente. Y ellos van a caer probablemente cerca de 7 puntos del PBI. Pero Argentina va a caer 15 puntos del PBI. Vamos a caer mucho más. Y además de eso vamos a tener el problema de la inflación. Se te agrava el problema, porque vas a tener la pérdida de salario real. Entonces, ellos van a tener caída del PBI, pero con inflación cero. Nosotros vamos a tener una caída que va a ser el doble, el PBI va a ser una de las crisis más grandes, y que se suma a que venimos cayendo los 2 años anteriores. Ellos vienen creciendo los 2 años anteriores. Entonces, y los 5 años anteriores. Nosotros, en los últimos 4 años caímos 3. Entonces, desde el 2016 para acá caímos en realidad 4 años desde el 2016. Entonces, de esos 4 años, ellos caen 1.
Nosotros caemos 4, pero además este año caemos el doble. Y encima tenemos la inflación. Es decir, la crisis de Argentina es muchísimo más severa que en cualquier otro país. Salvo tal vez No, está Venezuela. bien. Acá estaba leyendo en Infobae, Estados Unidos volvió a registrar más de 1 millón de solicitudes de subsidios por desempleo en una semana. Entendemos a lo mejor que entonces el fenómeno puede ser algo más que una simple decisión errada de algún ministerio o de algún gobierno. No, acá se suman un montón de factores. Acá se suman los gobiernos anteriores que vienen haciendo las cosas mal. O sea, la pérdida del crédito no es culpa de Fernández. La pérdida del crédito es culpa de los que endeudaron antes el país, ¿no? Tanto el gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor, y después el de Cambiemos. El problema de la falta de libertad en Argentina, Fernández lo agravó, pero no lo empezó. O sea, Argentina estaba, cuando termina Cambiemos, en el puesto 147 de libertades económicas. Ahora debemos estar en el fondo de la tabla, uno de los países menos libres de la Tierra. No hay libertad en Argentina, no va a hacer nada. Bien, me quedaría charlando todo el tiempo. Hay un montón de cosas también para discutir, incluso el sentido de la libertad, ¿no? ¿Libertad para qué? ¿Libertad para quiénes? Pero lamentablemente se nos termina el programa. Hacer lo que quieras. Sí, hay que ver. Libertad para circular, libertad para ir a visitar y hablar hacer lo que uno quiere. En un sistema capitalista, hacer lo que uno quiere, lamentablemente hacer lo que uno puede comprar. Y hay gente que a lo mejor no puede comprar, y sin embargo es libre, o es libre de otra manera. O hay gente que puede comprar un montón de cosas, y a lo mejor no es tan libre. Pero fíjate justamente lo que pasa. Cuando vos te ponen, por ejemplo, un impuesto ahora del 30% para comprar dólares, ¿qué significa? Yo voy a seguir viajando, porque puedo hacerlo. Pero la persona que está en el límite lo mataron y le prohibieron viajar. O sea, los impuestos te hacen prohibiciones. De eso estamos hablando. Las libertades tienen que incluir las libertades económicas. Cuando vos tenés impuestos exagerados, le estás sacando un montón de libertades a la gente. De menor posibilidad de viajar, menor posibilidad de consumir, menor posibilidad de ser feliz, de hacer un montón de cosas. O sea, la economía es una parte muy importante de las libertades. Por eso es lo que tenemos que discutir más adelante en otro día, no ahora que se nos termina el programa. No pienso eso yo, pero lo bueno es que no pensar lo mismo y tratar de ver cómo en esta disentir del pensamiento enriquecemos sobre todo a los televidentes, que son los que están del otro lado. Así que te agradezco mucho, Agustín, por tu espacio, gracias por venir siempre cada martes. Lo mismo para vos, querido Walter. Abrazo gigante, veo que al igual que yo hemos cambiado fondo, no fondo monetario, sino fondo de la pared. Eso siempre es bueno también, nos estamos viendo un poquito mejor y más jóvenes. Sí, señor, sí, señor. Del Fondo Monetario en este país es muy difícil cambiar, pero bueno, acá estamos. Sí. Tengan ustedes muy buenos días. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.